Esta mañana llegamos al mensaje 4 de este entrenamiento que trata del pastoreo, el rebaño de Dios, conduciéndolo a la fe en la verdad. Hermanos, sabemos que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Y nosotros, como los que tomamos la delantera y somos responsables, servimos a la iglesia y primordialmente es nuestra responsabilidad primordial como los que servimos en la iglesia. No es solamente cuidar los asuntos de la iglesia, las cosas secundarias, como asegurarse que el salón de reunión está asegurado y que se haya limpiado apropiadamente, que los asuntos relacionados con el servicio de la oficina estén hechos, sino tenemos que ser impresionados que como ancianos y hermanos responsables, nuestra responsabilidad principal no está en esa esfera, sino más bien está en el pastoreo del rebaño de Dios al conducir a los santos a la verdad, especialmente a la fe en la verdad. Por eso Pablo en 1 de Timoteo nos dice que los ancianos tienen que ser calificados aptos para enseñar. Y los ancianos, especialmente los que sirven y laboran en la palabra y en la enseñanza, ellos se merecen, ellos son dignos de un doble honor. En otras palabras, como los ancianos irresponsables, nosotros debemos reconocer esto como nuestro deber principal, que es pastorear a los santos y conducirlos al pleno conocimiento de la verdad. Por supuesto, a fin de hacer eso, nosotros mismos tenemos que ser constituidos con la verdad. Si nosotros no tenemos la verdad que ha sido constituida en nuestro ser, no seremos capaces de traer o conducir a los santos a la verdad. Y entonces, ¿cómo la iglesia, la cual tú estás sirviendo, puede ser la base y la columna de la verdad? Así es que este es un asunto, un mensaje muy crucial. Y sabemos que cuando el hermano Lee estaba aquí entre nosotros, él repitió este asunto pero muchas veces, recordándonos a nosotros los ancianos y los hermanos responsables que no sean ocupados con cosas externas. Tienen que prestar atención al pastoreo del rebaño de Dios, al traerlos, al conducirlos a la verdad. Este es el asunto más crucial. Bueno, el recobro es el recobro de la verdad. Y sabemos, según lo que vemos en la palabra, que la iglesia tiene que ser tal columna y baluarte de la verdad, fundamento de la verdad. Y la situación presente en el pueblo de Dios en forma general está muy bajo del nivel que la Biblia expresa. El testimonio de la verdad no está allí. Más bien hay mucha atención, se le presta a las actividades, a las cosas, al aumento, y descuidan el testimonio que tiene que ser llevado por la verdad. Uno de los que está sirviendo en la universidad, que trabaja con nosotros, se encontró con uno de los líderes de un grupo cristiano que trabaja también en el campus, que vino para espiarnos, para ver qué es lo que estamos haciendo. Y nuestro hermano comprobó con él, le dijo: hermano, ¿sabes que nosotros tenemos un espíritu humano? Y ese líder le dijo: no, solo sé que nosotros tenemos un cuerpo y un alma, dos partes. Tal vez tu espíritu es la suma total del alma y el cuerpo, eso es lo que contestó. Y el hermano le ayudó abriéndole la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, que el espíritu, alma y cuerpo, y Hebreos 4, que hay una separación del alma y el espíritu. Una verdad tan básica, y él es el líder
de un grupo cristiano en la universidad y que no tiene ni siquiera la menor idea de lo que es el Espíritu. Y una verdad tan común como la justificación por la fe. ¿Cuántos creyentes creen que hoy día, si les preguntan, le hacen tal pregunta, le puedan dar a ustedes una respuesta clara? Muchos cristianos solamente están en la superficie, dan por sentado lo que saben y se quedan en la superficie de la verdad. Pero ¿dónde está el estándar de la verdad el día de hoy? Hoy en día. No quiero decirle que solamente los cristianos en general hacen esto, sino que también entre nosotros, hermanos, es posible que podemos decir tal vez que nuestra condición tal vez sea un poquito mejor que la de ellos. Pero sí, es un poquito mejor, principalmente porque tenemos dos hermanos entre nosotros. Tenemos al hermano Lee y al hermano Lee, que dieron su vida para introducirse allí y no se contentaron con permanecer en esa condición a la que habían llegado. Y ellos entregaron su vida para luchar y para entrar en la verdad aún hasta el último día de su vida. Y ciertamente trajeron el testimonio del Señor y la adelantaron. Avanzaron muchos pasos allí y lo trajeron a otro nivel. Y ciertamente este es el recobro del Señor. Pero ¿cuánto de la verdad que ha sido recobrada y que ha sido liberada a través de estos hermanos? ¿Cuánta de esta verdad ha sido constituida en nosotros? Ahora ellos ya partieron con el Señor y el recobro está sobre nuestros hombros. ¿Dónde estamos nosotros en términos de la constitución de la verdad? Esta es una pregunta muy seria. Cuando el hermano Lee estaba entre nosotros, todos estábamos descansando muy bien, teníamos la confianza de que estaba un hermano que era una columna muy sólida, que estaba a favor de la verdad. Pero ahora él está con el Señor y la carga del recobro está ahora sobre nuestros hombros y nos preguntamos dónde estamos nosotros en términos de la verdad. Yo creo que el Señor, con el ministerio de nuestro hermano, a través de los años, algo fue impartido a nosotros, ha sido forjado en nosotros, pero también tenemos que admitir que aún todavía estamos muy carentes. Así que creo que aún en este entrenamiento el Señor, con este asunto de pastorear el rebaño de Dios, el Señor nos está recordando de nuevo que nosotros, hermanos, tenemos que ser constituidos con la verdad. Este es un asunto serio. De hecho, cuando decimos que estamos pastoreando el rebaño de Dios, ¿de qué estamos hablando? No estamos solamente hablando de traer a los santos a que tomen una taza de café y llevarlos a un picnic o a lo que le llaman una compenetración. No estoy diciendo que esto no tiene ningún valor, pero finalmente cualquier cosa que esas actividades que hagas tienen que llegar a este punto, y este punto es que los santos necesitan ser constituidos con la verdad. Tienen que ser alimentados con la verdad, tienen que ser constituidos con la verdad. De otra forma, ¿cuál es la diferencia entre lo que estamos haciendo nosotros y lo que el cristianismo está haciendo? Bueno, el hermano Lee también dijo que todos los problemas están relacionados a una sola cosa, que es la carencia de una visión clara. En otro lugar, él dijo, y lo dijo muchas veces, que todos los problemas se deben a no conocer el cuerpo, no ver el cuerpo, no conocer el cuerpo, no honrar el cuerpo y no cuidar del cuerpo. Pero este asunto del cuerpo es un asunto de la verdad. Tú no ves, tú no cuidas, tú no honras el cuerpo porque tú no ves la verdad. No has visto este aspecto de la verdad. Así que la palabra del hermano Lee es correcta. Todos los problemas se deben a la carencia de una visión clara, y esta visión proviene de la verdad. Si no tienes la verdad que ha sido forjada en tu ser, ¿qué clase de visión tienes entonces? Tenemos hermanos
que han estado en el recobro por muchos años y sirven por muchos años, han servido, y aún podemos decir, han sido usados por el Señor por varios años, y al final ellos se pusieron, llegaron a ser los que estaban en disensión contra el recobro. ¿Pero por qué? Regresamos al mismo punto, sin una visión clara. No, tal vez tenían el conocimiento, tal vez tenían algo de experiencia, pero estaban carentes de una visión clara. Y eso viene de la fe en la verdad. Y como resultado de todos estos años, todavía estamos luchando en esta pelea. Los hermanos que estuvieron en contra del recobro y hablan palabras que son que no son que son muy muy salvajes, y pese a que muchas veces son palabras bíblicas, términos espirituales, pero yo diría que por lo general están carentes de visión. No hay visión. Así que nosotros, los hermanos, que estamos en el recobro, tenemos que comprobar con nosotros mismos, Señor, soy un anciano, soy uno que sirve, atiende a las reuniones, me aseguro que el salón de reunión está abierto para que los santos vengan y se reúnan, y el salón de reunión está bien asegurado, pero eso no es suficiente. Cada iglesia local en la tierra debe ser un testimonio así. Debe ser el testimonio de la verdad, la columna y baluarte de la verdad. Si no, tarde o temprano, tú y yo tal vez podamos ser capaces de llegar a ser tal problema. Todos los problemas se deben a la carencia de una visión clara que proviene del conocimiento pleno de la verdad. Así que sí tengo una carga muy grande esta mañana al venir a este punto. Tal vez ahora vamos a empezar el bosquejo. Número Romanos 1 dice que el recobro del Señor está fundado principalmente sobre 4 columnas: la verdad, la vida, la iglesia y el evangelio. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que el recobro es donde está ahora, está básicamente en estos 4 puntos. El recobro está aquí, es para estas 4 cosas, las 4 columnas, y estamos sobre estas 4 columnas, estos 4 asuntos, lo que el hermano Lilo llamó las columnas del recobro. Y el punto principal, el primer punto, la primera columna es la verdad. Esta tiene que ser la primera, y es basada en la verdad, proviene la vida, y de la vida proviene la iglesia, y es de la iglesia que el evangelio sale. Estos 4 asuntos son las columnas que han estado levantando el recobro del Señor, y estamos aquí para estas 4 cosas. El punto A dice: la verdad es el producto de la luz. El conocimiento sin luz es doctrina, pero la verdad equivale al conocimiento que está lleno de luz. Cuando hablamos de la verdad, hermanos, tenemos que estar muy claros de que no estamos hablando solamente de alguna doctrina o alguna enseñanza. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de la realidad. Y estamos hablando del resplandor de la luz. La verdad es el producto de la luz. Dios ama al mundo y dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Esta es una gran verdad, pero también puede ser solamente conocimiento. Mucha gente que no son salvos leen ese versículo, es para ellos solamente información. No hay luz para ellos. La luz no ha resplandecido en ellos. Es otra información. Pero con nosotros, hermanos,
Los que buscamos en nuestro corazón, cuando venimos a este versículo, la luz comienza a resplandecer. Y resplandece a través de la verdad, a través de la palabra de Dios. Y esa palabra llega a ser verdad para nosotros. Algo comienza a tocarte, a conmoverte, a convencerte. Oh, Dios ama el mundo y Dios me ama a mí. Yo soy una persona tan mala, tan despreciable, pero Dios me ama. Esa palabra no solamente es conocimiento, esa palabra lleva la luz y penetra a tu ser. Esta es la verdad de la cual estamos hablando, la verdad que es el resultado de la luz. El conocimiento te da conocimiento y hace que te enorgullezcas. Cuando tienes más conocimiento te sientes que es bien acerca de ti. Pero cuando la luz viene, te convence, te humilla, te quita todo. Es más fácil si recibiste conocimiento o información o luz, solamente tienes que ver tu actitud. Si estás orgulloso, posiblemente solamente tienes conocimiento. Pero si tú estás convicto, tú estás quebrantado, lo que tienes, lo que has recibido es luz. A través de todos los años, cuando nuestro hermano Lee estaba con nosotros, él nos ministró y nos podemos testificar que él no nos dio conocimiento, sino verdad. Muchas veces salimos del salón de reunión convictos, convencidos. No recibimos solamente información, sino que recibimos luz. Esta es la posición del recobro en todos estos años. No solamente conocimiento, sino luz, la verdad. El punto B. La experiencia de Cristo como vida está contenida en el Cristo que es la verdad. Si no conocemos la verdad, no podemos disfrutar a Cristo como nuestra vida. Yo creo que todos nosotros, hermanos, en el recobro y en las iglesias, disfrutamos la vida mucho. Y podemos decir que, ¿de dónde proviene la vida? La vida proviene de la verdad. Si tú no tienes la verdad que te dice que el postrer Adán se hizo el espíritu vivificante, ¿cómo puedes entonces experimentar a este Cristo que ahora es el espíritu que llega a ser tu vida? La verdad es el vaso que contiene, y la verdad es la explicación, es la definición, y la vida es el contenido intrínseco. Sin el vaso, sin la explicación apropiada, tú no sabes qué es lo que estamos experimentando. Sí, tal vez por accidente experimentamos algo, pero no sabemos de verdad qué cosa es eso, hasta que un día, al abrir la verdad, llegamos a conocer que Cristo es nuestra vida. El Señor es el Espíritu. Él es aún el Espíritu que da vida. Así que la verdad es el vaso, la vasija, y la vida es el contenido intrínseco que está en la vasija. Así que toda la verdad es para la vida. No es solamente para conocimientos, para que nosotros debatamos y discutamos unos con otros, sino que la verdad apropiada siempre nos conduce a la vida. El punto C dice que el recobro del Señor consiste en recobrar la verdad y la vida, de tal modo que el Señor obtenga la iglesia. La iglesia nos trae vida, y una vez que tenemos la vida, nos convertimos en la iglesia. Comenzando con la verdad, que es el fundamento, que es la vasija, la explicación, la definición. Entonces, la vida es definida, y basado en esta verdad y esta vida, el resultado es la iglesia. Cada vez que hay uno que toca esta vida, una persona que busca al Señor, siempre ellos son llevados a la iglesia. En Mateo 16, cuando Pedro vio a Jesucristo
como como el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente el Señor le reveló acerca de la iglesia. Cuando tú tocas la vida de una manera genuina, espontáneamente esta vida te va a llevar a la iglesia, porque esta es la vida de este Dios triuno que tiene un organismo que es su cuerpo. No hay cristiano genuino que toque en forma real la vida y sin embargo ignore la iglesia. La verdad nos trae a la vida, a la experiencia de vida, y esta nos lleva a la iglesia. El punto D dice, por ser la columna que sostiene la verdad y por ser el fundamento que apoya dicha columna, la iglesia testifica de la verdad, la realidad de Cristo, el misterio de Dios, y de la iglesia el misterio de Cristo. Esta es la función de la iglesia, que se basa en la verdad, en la vida. Entonces somos tales columnas y llevamos la verdad como nuestro testimonio, que es la realidad que habla de este misterio que es Cristo y la iglesia. Punto. El Evangelio incluye todas las verdades contenidas en la Biblia. Uno, la verdad es el Evangelio y la luz de la verdad es la luz del Evangelio. Y dos, la única comisión de la iglesia hoy es predicar el Evangelio, cuyo contenido es la verdad. Nuestra predicación de la verdad es la predicación del Evangelio elevado. Así que una vez que la iglesia ha sido producida como resultado de la verdad y la vida, la responsabilidad de la iglesia es predicar el Evangelio. No el Evangelio común, no el Evangelio bajo, sino el Evangelio según la economía de Dios, el Evangelio alto. De hecho, cuando lees las epístolas de Pablo, ves que él siempre pone la verdad con el Evangelio. La verdad y el Evangelio para él era lo mismo. O sea que el Evangelio no solamente se refería a cómo Jesús murió por nosotros y nos salvó de nuestros pecados para que seamos perdonados, sino que para él el Evangelio era la verdad completa. Desde que fuimos regenerados por Cristo hasta que crecemos en vida, somos transformados para llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo y llegar a ser edificados como el cuerpo de Cristo, el organismo del Dios triuno. Este es el Evangelio completo. Esta es la verdad que ha sido pasada a nosotros en el recobro del Señor. Esto es lo que tenemos que proclamar en esta era. Tenemos que predicar este Evangelio. No el Evangelio común, no el Evangelio parcial, sino el Evangelio completo. Esto es lo que ha sido encomendado a la iglesia y esta es la verdad que la iglesia ha sido puesta sobre la base de firme, ha sido puesta a la iglesia y ahora es la columna y para apoyar esta verdad y ahora predicamos esta verdad como nuestro evangelio. Santos, hermanos, estas son las 4 columnas que han estado levantando al recobro del Señor, sobre las cuales el recobro se apoya. No queremos actividades, no queremos trucos, no queremos dramas, queremos estar firmes sobre estas 4 columnas. Podemos esto como una prueba a todas las iglesias, a cualquier obra. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el verdadero evangelio según la verdad? Estas 4 columnas son las pruebas de la condición verdadera de cualquier iglesia y de cualquier clase de obra. ¿Es algo genuino del recobro del Señor o no? Número Romanos 2. El Señor estableció su recobro sobre la verdad. El hermano Lee repitió esto muchas veces diciéndonos que el recobro del Señor es primordialmente el recobro de la verdad. En otras ocasiones habló del recobro de la vida, el recobro del cuerpo.
Pero el punto principal es que es el recobro de la verdad. Porque sin la verdad, ¿cómo conoces la vida? ¿Cómo conoces acerca del cuerpo sin la verdad? Así es que es correcto decir que el Señor estableció su recobro sobre la verdad. Me gusta este versículo de Juan 18, que estuve muy conmovido con este versículo. En el versículo 37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aquí este es el testimonio del Señor y les dice que para esto yo he nacido. Para esto yo he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. ¿Por qué nació el Señor? ¿Por qué el Señor vino a la tierra? Él dijo, yo nací para esto. Yo vine a la tierra por esto, para dar testimonio a la verdad. Él no vino solamente a salvar pecadores. Él vino con el propósito único de dar testimonio a la verdad. Él vivió sus 33 años de vida humana para hacer esto. ¿Para hacer qué cosa? Testificar a la verdad. Dar testimonio de esta realidad que existe en el universo. Y ahora el Señor, que murió y resucitó, que ahora ha sido impartido, reproducido en millones de sus creyentes, y tenemos que decir lo mismo hoy en día, como la reproducción de Cristo, como el aumento de Cristo. Nosotros estamos aquí para testificar de la verdad. Nosotros somos su continuación. El recobro del Señor no es una obra que es como un movimiento para hacer un montón de obras buenas y recibir miles de personas y que sean salvas. Estos días nos entristece mucho que algunas iglesias están siendo distraídas al tratar de ir en pos del aumento por cualquier medio. Recientemente vi un video de una conferencia de jóvenes, un retiro en las montañas, y me entristeció mucho ver ese video. Yo no sé si estoy viendo una conferencia en el recobro del Señor o estoy viendo una actividad en el cristianismo o peor, jóvenes del mundo, una actividad mundana. No puedes creer la clase de cosas que estaban haciendo. Esto no es lo que estoy oyendo, esto lo he visto con mis ojos. ¿Dónde está el testimonio de la verdad? Cuando el Señor vino a la tierra dijo, yo nací para esto, yo he venido al mundo para esto, para dar testimonio a la verdad. No vine solamente para ganar una multitud de gente. Cuando Él partió de la tierra solo tenía 120 seguidores. Pero hoy en día, hermanos, los hermanos han sido distraídos para seguir las iglesias, el movimiento de las mega iglesias. Quieren obtener grandes multitudes por cualquier medio. Música rock and roll, actividades o dramas o para atraer a la gente. Esto nos entristece mucho. Si el hermano Lee viese esto, creo que vomitaría y se prostraba. Tenemos que prostrarnos delante del Señor para decir, ¿qué es esto? ¿Es este nuestro testimonio? Si este salón está lleno de gente, ¿es este nuestro testimonio? Nuestro testimonio está en la verdad, en esta realidad de la cual testificamos.
El Señor vino a la tierra para esto. Y nosotros, como la continuación del Señor, como su iglesia en la tierra, también estamos aquí para esto, para testificar de la verdad. El recobro del Señor consiste en recobrar la luz de la verdad. En el recobro la luz de la verdad está al día. Es el punto A. Sabemos que en la vieja creación, cuando Dios vino a crear, en Génesis, lo primero que hizo fue que llamó la luz a que existiera y dijo, sea la luz, y la luz fue. Sin la luz no puede hacer nada. La luz tiene que ser prendida primero. Toda la tierra en ese tiempo estaba lleno de tinieblas. Las tinieblas prevalecían sobre toda la tierra. Y podían decir esto. Pero ahora viene Dios para recrear y traer su crear de nuevo. Y lo primero que hizo fue hacer que la luz fuese. Sea la luz. Y basado en esa luz, y en esa luz, todas las otras formas de vida empezaron a surgir. Y en el recobro del Señor también lo mismo. Después que el Señor dejó la tierra, y no mucho después que los apóstoles fallecieron, la iglesia de Dios en la tierra cayó en las tinieblas y en la degradación. La luz se oscureció más y más, y en el siglo XV o XVI era unas tinieblas completas. El pueblo de Dios tenían 1000 años de tinieblas, era completamente en tinieblas, no había luz. Cuando no hay luz, no hay mover de Dios, nada puede hacer Dios. Hasta que un día Dios levantó a este hombre Martín Lutero, y por medio de él, al proclamar esta pequeña verdad, cómo el hombre puede ser justificado por la fe. Oh, eso prendió la luz. Este cuarto oscuro que ha estado oscurecido en las tinieblas por 1000 años, ahora hay una persona aquí que está declarando esta verdad, y esta verdad prende la luz. Hablando en forma práctica, ahí es cuando comienza el recobro del Señor, y desde entonces muchos buscadores del Señor fueron levantados por él uno tras otro. Y Zinzendorf, Andrew Murray, todos estos uno tras otro fueron levantados por el Señor para liberar la verdad. Y por medio de esta liberación de la verdad, el pueblo de Dios fueron traídos a la luz, y ahora Dios es capaz de moverse de nuevo con su pueblo. Ciertamente, cuando el Señor levantó a Watchman Nee, él estaba sobre los hombros de todos aquellos que lo habían precedido, y él proclamó más verdades, liberó más verdades y dio más luz. Hoy en día nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, que es solamente por la misericordia del Señor, que por medio de la fidelidad de estos hermanos y su búsqueda de la verdad, que el recobro del Señor está donde está ahora, que nosotros estamos bajo una luz del día. Alabado sea el Señor por la luz. Ya no estamos en tinieblas, hoy día estamos en la luz. Y pese a que siento que el enemigo a veces está tratando de apagar la luz, quiere bajar la intensidad de la luz. Y es por eso que tenemos que luchar hoy en día como los hermanos, como los que toman la delantera en el recobro. Tenemos que estar firmes sobre la verdad. Tenemos que estar por la luz de la verdad. No permitan que esta luz sea apagada o que sea oscurecida. ¿Cómo vamos a permitir que estas cosas, como les mencioné ya antes, tomen lugar en las iglesias? Para mí, yo les digo,
cuando ves esa escena, era tinieblas completas. No hay luz allí. Tenemos que saber en dónde estamos. En dónde estamos, hermanos, hoy. Por medio de la labor de nuestros hermanos Ni y Lee, hemos sido traídos a la luz de la verdad. Y es aquí donde estamos, firmes. No debemos retroceder, no debemos desviarnos. Tenemos que continuar. Y tenemos que continuar en forma persistente lo que nuestro hermano ha abierto a nosotros. Entre la luz de la verdad está al día en el recobro. Bueno, reconozco que hay buscadores en las iglesias hoy día, en el cristianismo, aprenden algo de la verdad, pero tengo un pero. Mucha de la verdad que ellos aprendieron está 100 años atrás. ¿Dónde está la verdad al día? ¿Solamente el Señor habló hace 100 años? ¿200 años atrás? ¿Todo el hablar que podemos vivir está allá 200 años atrás? En el cristianismo sí, es difícil encontrar algo que tenga valor, alguna enseñanza de valor en los últimos 100 años. Pero en el recobro del Señor en los últimos 70, 80 años, ¿cuánto hablar ha sido liberado acá? Esta es una indicación fuerte, hermanos, que el recobro del Señor está aquí hoy en día todavía debido a que la verdad sigue avanzando entre nosotros. La verdad está al día. Hay algunos que quieren que nos retrasemos, quieren que la cumbre de la revelación divina es muy alta. No metas a los santos a esas complicaciones. Permanezcan en las cosas simples, en el nivel más bajo. Yo diría, hermanos, ¿estamos nosotros en el recobro del Señor? Si estamos en el recobro del Señor, ¿por qué nosotros no nos esforzamos por avanzar? El hermano Lee, cuando estaba aquí, él derramó la última gota de su vida para seguir empujando la verdad hacia adelante. Pero tú y yo estamos aquí tratando de pensar que es muy fuerte, muy difícil. Y si es el caso hoy en día, hermanos, entre nosotros todo lo que estamos haciendo todavía estamos predicando justificación, como Dios ama al hombre, y venimos a Él y vamos a ser perdonados. Si eso es todo lo que hacemos, como el resto del cristianismo, entonces, ¿dónde está el recobro del Señor hoy? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué testimonio estamos llevando nosotros? En la verdad, en el recobro, la luz de la verdad debe estar al día. Yo aún chequeo con todos ustedes, hermanos, en mi grupo yo mismo. ¿Estoy yo al día? ¿Todavía vivimos con la verdad que conocimos hace 50, 70 años atrás? Si ese es el caso, la característica de nuestro ser, el recobro, se está debilitando más y más por el hecho de que no estamos al día con el Señor en términos de la verdad. Punto B. Entre las iglesias del recobro del Señor, el estándar de la verdad debe ser elevado constantemente. El estándar del recobro del Señor depende del estándar de la verdad que damos a conocer. Si nosotros todavía predicamos la justificación por fe, que es una verdad preciosa, es una verdad básica, pero si eso es todo lo que hablamos, no predicamos la cumbre más alta de la revelación divina como nos ha sido presentada a nosotros. El Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Entonces nuestro estándar es igual como aquel del siglo XVI. El estándar de la verdad. Pero ya estamos, hermanos, en el siglo XXI. Cuando el hermano Lee muchas veces se quejaba de nosotros que el mundo
está desarrollando, la tecnología se ha desarrollado. ¿Cómo es posible que nosotros la verdad no se desarrolle? Nadie se preocupa de desarrollar la verdad. La tecnología está saltando a millas y millas, pero la verdad todavía sigue siendo predicada en el Evangelio, que Dios amó al mundo. Santos, nosotros extrañamos a nuestro hermano. Él siempre siempre nos empujaba y no nos dejaba descansar. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué estás tan asentado? ¿Por qué estás tan contento con lo que tienes? Y ahora que nuestro hermano nos dejó con un tesoro tan grande en nuestras manos. En la última parte de su vida, Él nos trajo la cumbre de la revelación divina. Y sin embargo, hermanos, hoy en día, hay hermanos que se oponen a estos, frustran a la gente de entrar en estas cosas. ¿Qué es esto? Mientras el mundo está usando estos carros, con estos carros que están muy desarrollados, y nosotros queremos regresar a la carreta de mulas. No tiene sentido. Espero, hermanos, que nuestros ojos puedan ser iluminados para ver cuál es la estrategia del enemigo en todo esto. No es algo insignificante que alguien diga, la cumbre es muy alta, es muy difícil. Eso procede del infierno para frustrar el recobro del Señor, de que avance. En su misericordia el Señor ha liberado una verdad tan grande para nosotros. ¿Por qué no la atesoramos? ¿Por qué no nos humillamos y gastamos más tiempo? Sí, es difícil. Nada es fácil en este mundo. Y al hacer tu negocio tú tienes que trabajar duro. ¿Por qué esperas que al venir a la iglesia y a la verdad sea algo distinto? Y en vez solamente quieres dar una excusa, es difícil, nadie puede entender. Hermanos, espero que todos podamos ver esto y reconocer que ese hablar, que la verdad es muy alta, que es muy difícil, que es muy abstracta, que no es para nosotros, eso proviene directamente del infierno. Hoy inclusive hemos oído que estos que están dividiéndose le dicen a la gente, el hermano Ni y los escritos del hermano Ni y el hermano Lee no deben ser leídos, y las publicaciones de Living Stream Ministry tampoco deben leerse. ¿Qué cosa es esto? Espero que nos demos cuenta que estamos en una batalla. Estamos peleando no contra sangre y carne, sino principados, potestades, aún aquel que está tratando de frustrar el recobro del Señor. Como el hermano Lee compartió con nosotros, los colaboradores en Taiwán, que la liberación de la cumbre de estas verdades que el Señor le dio a él, se dio cuenta de que es para la preparación de la novia. Cuanto más considero eso, qué gran verdad es esa. ¿Quién puede llegar a ser la verdad de Cristo? Si hoy en día nosotros no podemos ser Cristo, si nosotros no podemos llegar a ser Dios en vida y en naturaleza, ¿cómo entonces va a ser posible que nosotros seamos la novia de Cristo, que pueda ser una pareja para Él? ¿Solamente porque somos celosos? ¿Solamente porque somos activos? ¿Nos va a ser la novia de Cristo? No. Tal como Adán fue un conejo muy bonito, muy lindo, muy activo, muy humilde, ¿el conejo va a ser su novia? Solo lo que procede de Cristo, constituido con el mismo elemento que Cristo, puede ser presentada de regreso a Cristo como su pareja. Hoy en día, nuestro hermano ya puso el estándar del recobro del Señor. El estándar de la verdad en el recobro del Señor es que Dios se hizo hombre para que el hombre pueda ser Dios en vida y naturaleza. Hermanos, por favor, no traten de bajar el estándar, no traten de disminuir este estándar. Al siglo XVI, al estándar del siglo XVI. Si sientes que esto es muy alto,
Entonces humíllate y aprende de otros y trata de subir más. Si no puedes hacerlo este mes, no puedes hacerlo este año. Toma 3 años para hacerlo. Pero este es el estándar de que nuestro hermano puso. Este es el estándar del recobro del Señor. Algunos hermanos dicen, ¿están tratando de imponernos a nosotros? ¿Están tratando de imponer este estándar a nosotros? No. La pregunta, ¿estás tú en el recobro del Señor o no? Si tú dices que sí estás, entonces tenemos que luchar, esforzarnos para llegar a este estándar. Admitimos todos que nos falta algo. No vivimos como Dios hombres todos los días. Necesitamos muchas veces que el Señor nos perdone. Estamos carentes. Pero hermanos, podemos testificar que desde que se liberó esta verdad, tenemos una conciencia mucho más alta en nosotros acerca de este estándar tan alto que tenemos que vivir como Dios hombres. Antes de eso estamos satisfechos con ser pecadores que son salvos por gracia. Soy un pecador que ha sido perdonado por Dios. Eso es verdad. También es una verdad de la Biblia. Pero esa no es el estándar acerca del Señor en el recobro hoy en día. El estándar que tenemos aquí. Somos Dios hombres. Dios espera y desea que nosotros lo vivamos. Vivamos su vida. No vivir por la vida china, americana o mexicana. Tenemos que vivir la vida de Cristo. Vivimos la vida del Dios hombre. Al menos cuando no vives esta vida tienes que arrepentirte. Yo he fracasado, he fallado. Pero antes tenías esta verdad, ni siquiera te dabas cuenta que esto estaba mal. Soy salvado por gracia, aleluya, soy salvador, recibo más perdón. Te das excusas a ti mismo. De los santos, somos Dios hombres. Cuando fallamos, aun cuando estamos carentes, seguimos siendo Dios hombres. Eso no baja el estándar. Dios espera que nosotros seamos Dios en vida y naturaleza. Todo lo que podemos hacer es, Señor, ten misericordia de mí. Todos los días, levántate más. Quiero llegar al estándar que tú has puesto en el recobro. Yo no quiero atreverme a bajar este estándar. Y mucho más influenciar a los santos para que bajen este estándar o no dejarlos que entren en la cumbre de la revelación divina. Es como los judaizantes que vienen al medio del pueblo de Dios para distraerlos a los creyentes neotestamentarios de la economía de Dios. Lamentablemente hay muchos judaizantes entre nosotros. Tal como el primer mensaje, hay los que son que perverten. Los perversos que hablan palabras perversas para distraer a los hermanos. Punto D dice, la clase de iglesia que edifiquemos dependerá de la clase de verdad que enseñemos. ¿Tú enseñas justificación por fe? Esa es tu clase de iglesia. Si tú eres una iglesia que está al día en el recobro del Señor, como una iglesia local apropiada y sana en el recobro del Señor, tú vas a aprender a enseñar la verdad que está al día, que está al estándar de las iglesias del recobro. El hermano Andrew nos alentó que tenemos que entrar al avivamiento de la palabra santa, del avivamiento matutino. Este no es un mandamiento, este no es un edicto, pero ciertamente este es un gran aliento. Si tú no entras en la palabra santa para el avivamiento matutino, ¿cómo vas a estar? Vas a estar al día con el hablar presente del Señor. ¿Qué clase de iglesia vas a edificar? Dices mi iglesia es muy grande. Tenemos 500 en mi iglesia. No me digas el número. Dime, ¿qué clase de enseñanza enseñas? Tu enseñanza va a determinar qué clase de testimonio vas a tener. ¿Qué clase de iglesia es? Los números no quieren decir nada. Hay una iglesia de 5,000 personas en una denominación que está a varias cuadras de nuestro salón. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Qué clase de enseñanza se presenta allí? ¿Qué clase de iglesia quieres edificar?
depende de qué clase de verdad, qué clase de enseñanza vas a poner. Esta es nuestra gran responsabilidad. Tenemos que la verdad se forje en nosotros y se forme parte de nuestra constitución intrínseca, lo cual equivale a que el elemento intrínseco de la revelación divina se forje en nuestro ser hasta llegar a ser nuestra constitución orgánica. No tengo tiempo para repasar todos los versículos, son muy preciosos. Estos versículos de las epístolas de Juan, una y otra vez menciona que el apóstol Juan estaba tan contento cuando él vio que los creyentes andaban en la verdad. Si tú niegas hoy día que tú pecas, entonces la verdad no está en ti. Él no está hablando cuando no estás hablando por la verdad o según la verdad. Él dice, la verdad no está en ti. Quiere decir que él está esperando que la verdad sea constituida en nuestro ser. La verdad no debe ser solamente un dogma, una regulación por la cual vivimos o que llevamos a cabo nuestra vida cristiana por medio de esta dogma, sino que esto tiene que ser algo que está dentro de nosotros. Si tú dices, tú no tienes pecado, tú mientes porque la verdad no está en ti. Y segunda y tercera de Juan dice que cuando él vio a los hijos de Dios andar en la verdad, él estaba contento. Y yo estaba considerando qué cosa quiere decir andar en la verdad. Sabemos qué cosa es andar según la verdad. Algo que está muy bíblico, algo que según las escrituras estás andando según la verdad. Pero cuando dices andar en verdad, tú estás viviendo en la verdad. Tal como nosotros diríamos, nosotros andamos en amor. Amor es algo subjetivo para nosotros. Podemos andar en amor porque el amor está en nosotros. No es algo que es objetivo a nosotros, sino es algo que está dentro de nosotros. Ahora, esta verdad que el apóstol habla, no es algo que está, un dogma externo, un mandamiento externo que damos según podemos vivir de acuerdo a esta verdad, sino que dice que esta verdad tiene que estar en nosotros y nosotros estamos viviendo y andando en esa verdad. Andan en la verdad. O sea que hemos tomado esta verdad en nosotros y esta verdad ha sido asimilada en nuestro ser y ha llegado a ser parte de nuestro ser, ha llegado a ser nuestra constitución para que nuestro vivir y nuestro andar sean en la verdad. Así es que el verdadero ancianato consiste en visitar a los santos y pastorearlos, alimentarlos y cuidar de ellos al hablarles acerca de la verdad. Espero, hermanos, que esta es su responsabilidad primordial. No es cuidar mucho de los negocios, sino nuestra preocupación principal es que todos tengamos la carga de traer a los santos, no solamente a la verdad, sino a la luz de la verdad, a la fe en la verdad, para que la verdad sea constituida en los santos. Y les digo, el Señor va a estar tan contento, el Señor va a estar tan satisfecho. Ahora, vamos al número Romanos 3. Es necesario que los ancianos pastoreen el rebaño de Dios al conducir al rebaño a la fe en la verdad. No es solamente un asunto de llevar a los santos a la verdad, sino traerlos a la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13 es un versículo crucial, es el versículo más crucial de todo el libro de Tesalonicenses. Dice que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, en santificación por el Espíritu y en la fe en la verdad. Dios nos ha escogido desde el principio. ¿Para qué? Con miras a la salvación, para salvación.
Dios ha preparado una salvación para nosotros, una salvación completa, una salvación no solamente del infierno y de la perdición, sino aún una salvación diaria, cotidiana, momento a momento, y aún una salvación eterna, la salvación de la gran tribulación, de todas las pruebas que van a venir, aún la tribulación que va a venir. Dios ha preparado una salvación completa y plena para nosotros, y en esta salvación se lleva a cabo en la santificación por el Espíritu y en la fe en la verdad. Y aquí la palabra fe puede ser traducida como la creer en la verdad. Tal salvación, tan inclusiva, tan completa, necesita llevarse por el pueblo de Dios, tiene que ser llevada o conducida al pueblo de Dios por la santificación del Espíritu. El Espíritu vino para santificarnos, aún antes de ser salvos, aún nos salva de nuestro ambiente, preparándonos, trabajando en nuestro medio ambiente, y cuando fuimos salvos, Él nos santifica en forma disposicional, y después, cuanto más buscamos al Señor, más crecemos en Él, Él está santificándonos en forma disposicional más y más, en forma intrínseca, y esta obra santificadora del Espíritu nos trae esta salvación que ha sido diseñada por Dios para nosotros. Pero esta santificación por el Espíritu es solamente la primera parte. Hay otra segunda parte, que es la fe en la verdad o creer en la verdad. Esta salvación plena que está siendo traída a nosotros, está siendo revelada a nosotros por la obra del Espíritu en su santificación, ahora tiene que ser recibida por nosotros al creer en la verdad. Ahora vamos al punto A. Necesitamos entender apropiadamente la expresión la fe en la verdad. ¿Qué tal si vamos a leer todos juntos el 1, 2, 3, 4? La fe es nuestra reacción al ver el paisaje, la verdad invisible. Es lo que da sustantividad a dicho paisaje. El paisaje, la verdad, y el hecho de ver la fe son de índole objetiva para la cámara, que somos nosotros. Cuando la luz, el espíritu, imprime el paisaje a la película, nuestro espíritu, en la cámara fotográfica, tanto el acto de ver como el paisaje llegan a ser subjetivos para nosotros. Cuando se produce un clic en la cámara fotográfica, la luz imprime el paisaje a la película. Y este clic en nuestro interior, el cual imprime el paisaje de la verdad al interior de nuestro espíritu, es la fe. Esta es la fe en la verdad o la fe que es propia de la verdad. Ahora miren bien, cada uno de nosotros es una cámara y esta cámara tiene solamente una película. Ya no usamos película ahora porque ahora estamos usando otro medio. Pero tienes ahora una película en tu espíritu que recibe el medio que recibe, algo que puede recibir la imagen. Y tienes la escena fuera de nosotros, y esta mañana tenemos una escena tan maravillosa. Aquí 900 hermanos están aquí, qué maravillosa escena. Cada uno es una cámara y tenemos que capturar esta escena dentro de mí. Bueno, hay la necesidad de que este cuarto esté completo. Si este cuarto estuviera completamente en tinieblas, pese que hay una escena tan hermosa, yo tengo una cámara aquí, nada va a ocurrir. En este cuarto no hay necesidad de tener una escena o una cámara, sino también se necesita la luz. Por medio del resplandor de la luz, entonces esta escena que fue una vez objetiva a la cámara, ahora cuando abro mi abridor a mi cámara, abres tu corazón a Él, al Señor, le dices: Señor Jesús, te amo. Tú estás abriendo el ojo de la cámara para permitir que la imagen que está fuera de la escena esta entre a la película de tu ser, que es tu espíritu. Sabemos que la fe, hermanos, es solamente la respuesta, la reacción, es la substanciación de la escena.
Si no hubiese un panorama aquí, no hay una escena, no quiero tomar ninguna razón para tomar fotos. Quiero tomar fotos porque hay tantas cosas tan hermosas. Creo que muchos hermanos están tomando fotos de esta maravillosa escena aquí, del panorama maravilloso, pero hay un panorama espiritual en estas reuniones y tienes que capturarlas. No digas, sí, ya oí esto, ya oí esto antes. Has capturado tú a tu espíritu esta cosa, para que sea tu fe. Has tenido esta información, ya sé esto, ya sé que ya me acuerdo de esto. Eso no es suficiente. Tienes que tener la fe como una respuesta, como una reacción, como una substanciación. No hay problema con la verdad es maravillosa, la verdad es preciosa, es muy, muy preciosa, pero tiene que haber la fe que corresponde a nuestro ser para recibir esta escena maravillosa a nosotros. Cuando venimos a la verdad, no solamente debemos leerla, no solamente tenemos que recitarla, tiene que haber una manera de hacer para que podamos abrir nuestro interruptor, para la apertura de la cámara, para que entre esta escena dentro de nosotros a la película y decirle al Señor, Señor, tú eres el pastor, tú eres el buen pastor, tú eres el pastor que cuida del rebaño. Y tú dices, amén. Aún tu amén quiere decir que estás haciendo el clic. Amén. Y estás tomando la foto. Amén, Señor. Oh, la fe en la verdad. Amén. No solamente la oigas, no solamente agaches la cabeza, tienes que decir amén. Ejercitas tu espíritu, abres tu ser, y entonces el espíritu, que es la verdadera luz, él va a introducir la escena, el panorama a tu espíritu. Esta es la manera en que tenemos que venir a la verdad. El espíritu, él lleva a cabo la obra de santificación. Él nos trae todos los aspectos ricos de la salvación completa de Dios. Pero Él necesita nuestra respuesta como fe. No es algo insignificante, hermanos, venir a conferencias y entrenamientos y oír mensajes, oír el hablar de Dios, porque la fe proviene del oír, y el oír de la palabra de Dios. Aún yo diría que a veces el hablar es alto, la cumbre de la revelación divina. Aún eso, aprendes a escuchar. Tal vez tú no entiendas del todo, pero aún así abres tu ser y dices amén. Amén, Señor. Amén. Dios se hizo hombre. Amén. Dios, y el hombre se hizo Dios. Entiendo menos, pero digo amén, Señor. Comienzas a hacer los clics. Comienzas a abrir la cámara para que entre la luz en la película. Y esta fe no se origina de nosotros. Esta fe es algo tan maravilloso que está allí, delante de nosotros, que nos atrae. Tal vez no lo entiendas del todo, pero te gusta, tú lo aprecias. Y haces el clic, tomas la foto. No lo desprecies, no solamente no lo ignores, sino que click it, hazlo, haz el clic. Toma la foto, abre tu corazón y di amén. Y tú recibes esta verdad a tu ser, especialmente a la película que está en tu espíritu. Esta es la fe en la verdad. Así que, santos, cuando traemos a los santos a la verdad, no debemos solamente ayudarle a estudiar la Biblia. Estudia la Biblia, memoriza la Biblia, los versículos. Eso no es suficiente. Tenemos que traerlos a la escena de la verdad, a una escena tan rica, para que haya una fe que se levante dentro de ellos, que la ejerciten para que tomen la foto, clic, y reciban la escena dentro de su espíritu, para que ellos puedan ser constituidos, saturados, permeados con esta escena maravillosa, para que se convierta en una visión en ellos. Esta es la fe en la verdad. Y el punto B dice, ser santificados en la fe en la verdad es una experiencia subjetiva para nosotros. La salvación de Dios en santificación no solamente es llevada a cabo mediante nuestro conocimiento objetivo de la verdad,
sino por nuestra aprehensión subjetiva de la verdad. Esta salvación de Dios que ha preparado para nosotros, a la cual nos ha destinado, no es algo en el conocimiento objetivo, sino más bien tiene que estar en nuestra aprehensión subjetiva. Y esta verdad objetiva, esta escena objetiva, puede ser subjetiva a nosotros solamente cuando ejercitamos y abrimos nuestro corazón y dejar que la luz del Espíritu resplandezca en nosotros. Y nosotros respondemos por fe, decimos amén, hacemos el clic. Y entonces esa escena externa llega a ser la verdad interna, subjetiva, la imagen dentro de nuestro ser. Y esto nos hace que nosotros disfrutemos, participemos en la salvación que Dios ha preparado para nosotros. Punto C. Todos tenemos deficiencias en cuanto a la visión que procede de la fe en la verdad. No gastas suficiente tiempo para abrir tu ser y tomar y clic a esta escena. No entras en esto y dejas que la escena te atraiga, que la escena te traiga a ti y tú digas amén. No va a haber visión. No hay imagen. Así que si quieres que la imagen sea impresa en ti para recibir tal visión, tienes que abrirte a ti mismo y hazte a esta escena maravillosa, y entonces tienes que tomar la foto y abrir la apertura de tu cámara, de tu ser, y puedes introducir la escena para que se convierta en la escena subjetiva interna y se convierta en una visión para nosotros. Todos los problemas provienen de nuestras carencias con respecto a poseer una visión clara y adecuada. Ya les dije esto. Proverbios 29:18, que sin una visión el pueblo se desenfrena. No ejercemos la fe en la verdad, entonces no vamos a tener la visión, y sin la visión vamos a estar desenfrenados, vamos a convertirnos en gente que no sean regidos en tu labor, en tu obra, en tu servicio, porque haces todo según tu mente natural, aquello con lo que tú estás cómodo, no tienes restricciones, porque no hay visión. La segunda parte de ese versículo dice, bendito es el que guarda la ley. La segunda parte de ese versículo. La ley ahí denota la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, lo que nos muestra que la visión en realidad proviene de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener una visión? Tenemos que ejercitar para tener la fe de la verdad, en la verdad. O sea, permitir que la verdad resplandezca a través del Espíritu a nuestro espíritu. Y de esta manera se convierte en una visión para nosotros, para que no sirvamos ni hagamos una obra de una manera desenfrenada. Muy bien, número 2. Tal vez tengamos la Biblia en nuestras manos, pero es posible que tengamos un velo que nos impide comprenderla, del mismo modo que sucede con muchos judíos que leen el Antiguo Testamento. No es solamente a decirle a los hermanos que lean la Biblia y cómo leer la Biblia. La mejor manera de leer la Biblia, hermanos, no es solamente saca tu concordancia, esto y el otro. Tienes que abrir tu ser a esta escena. La Biblia tiene el mejor panorama, la mejor escena. Y tienes que dejar que tu fe responda a esta palabra. Y tienes que decir amén. Abre la puerta de tu corazón para que la luz se introduzca allí. No dejes, no te quedes en la lucha de la palabra en blanco y negro. No piensen que todos los que leen la Biblia es espiritual o es un hermano apropiado. No, no es así. Algunos leen la Biblia en ceguera.
Muchos sabemos que en estos días hay muchos escritos en el internet con muchas acusaciones, muchas difamaciones, ataques contra el ministerio y la obra del Señor. Aparentemente, muchos nos muestran, nos señalan a las escrituras. ¿Dónde está en la Biblia está los hermanos compenetrados? No hay tal cosa en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia las 7 fiestas? Hermanos, ¿dónde está la Biblia? Yo les pregunto entonces, ¿dónde está en la Biblia que te vistas de esta manera? Con corbata y camisa. Algunos hermanos leen la Biblia para su propio propósito. Son cegados por su orgullo, por su propia manera de pensar. O sea que su mente, la manera como piensan, ya está completamente torcida y no puedes interpretar, por lo tanto, la palabra de Dios en forma adecuada. Hay muchas cosas que no se mencionan en la Biblia, pero eso no quiere decir que eso no sean apropiados. Un hermano dice, ¿dónde está en la palabra? No hay tampoco la unidad del cuerpo, dice. Hay otro hermano que dice eso. Solamente la unidad del espíritu. Según la letra, tal vez esté correcto. No hay tales palabras, las palabras unidad del cuerpo no está en la Biblia. Pero hermanos, ¿están de acuerdo que hay tal hecho en la Biblia? En el mismo lugar, Efesios 4, sé diligente de guardar la unidad del espíritu. Y ahí dice, hay un cuerpo. Muchas veces en los escritos de Pablo hay solo un cuerpo. El cuerpo es uno. Pese a que no dice en la misma manera como dices, no hay unidad del cuerpo. No quiere decir que no haya unidad del cuerpo. Están ciegos con su conocimiento bíblico. Hermanos, yo los aliento que no escuchen a esas tonterías. Están allí para llevar a los santos inocentes, arrastrarlos tras sí, llevándole aparentemente lo que parecen escrituras, pero están completamente utilizados por Satanás en su plan, en su sistema, para llevar a los santos al error. Ni siquiera entretengan tales cosas en sus mentes. Olvídense de eso. Son tonterías. Solamente dan veneno y producen muerte. Y porque parece que hablas según las escrituras, aparentemente, no quiere decir que estás en vida o que estés según Dios, sea según Dios. Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era más que bíblico. Él conocía las escrituras muy bien, pero también se dio cuenta que todo lo que hacía era en su mente. Punto D. Al respecto, todos los que llevan la delantera en las iglesias tienen una gran responsabilidad. Bueno, ya traemos estos versículos varias veces, Hechos 20, 28 al 32. Aquí Pablo nos encarga que prestemos atención a nosotros mismos y al rebaño de Dios. Especialmente tengo la carga por todos nosotros, hermanos, los que llevan la responsabilidad en las iglesias. Debemos de cuidarnos a nosotros mismos primero. Antes de cuidar al rebaño, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Debemos saber dónde estamos y cuál es nuestra responsabilidad principal. Seremos hechos responsables de las iglesias ante el tribunal de Cristo. Estos versículos nos dicen que los que toman la delantera, los ancianos en las iglesias, tenemos una responsabilidad por el rebaño, porque las iglesias han sido puestas en nuestras manos. No solamente somos responsables al Señor por nosotros mismos, sino también por la iglesia. Número 2, a la luz de dicho tribunal, tenemos que estar en temor y temblor de causar algún retraso a los santos
o de poner un velo sobre sus ojos de cualquier forma. Consideren esto, hermanos. Al retrasar a los santos por no dejarlos entrar en el avivamiento, la palabra santa por el avivamiento matutino, ¿estás ayudando a los hermanos? Cuando el hermano Lee estaba entre nosotros, muchas veces él dijo que él odiaba el cristianismo. ¿Por qué? No por la gente allí, sino debido a que el cristianismo con su sistema ha retrasado al pueblo de Dios. No presentó la verdad pura al pueblo de Dios. Y al hacer esto, él retrasó al pueblo. ¿Cómo el Señor va a regresar si hoy en día el recobro del Señor no estuviese aquí en la tierra? Si lo dejas al cristianismo de hoy en día, ¿tú crees que el Señor está contento con la situación allí? Y aún con nosotros, podemos nosotros decir, hermanos, que lo que estoy haciendo en la iglesia, lo que estoy enseñando, estoy ayudando a los santos a que crezcan de una manera adecuada, no retrasándolos. ¿Estás tú a evitar el presentarles la cumbre de la revelación divina? Tú los estás retrasando o lo estás poniendo un velo sobre sus ojos. Y lamentablemente, algunas de las actividades que se ven en algunos sitios, algunos de los que están causando disensión, no solamente retrasan y ponen velas, sino que están llevando los santos a que se desvíen. Son llevados fuera. No sé cómo estos hermanos van a dar cuenta delante del tribunal de Cristo. No es suficiente decirle, Señor, yo estoy manejando la iglesia, los santos siempre vienen, son fieles a venir y nadie está muerto, nadie está enfermo. Eso no es suficiente. La carga de Pablo, él luchaba para que los santos puedan ser presentados maduros en Cristo. Y el hermano Lee, cuando estaba aquí, él estaba luchando. Todos los que estaban alrededor, sí peleaba y luchaba, no por ellos mismos, sino por el pueblo de Dios. Él odiaba el cristianismo como el sistema debido a que él los retrasaban al pueblo. Una vez me acuerdo que uno de los hermanos vino a visitar y compartió algo, no mucho según la visión al día de la economía de Dios. Bueno, inmediatamente el hermano Lee oyó esto y habló muy fuerte. Hermanos, al hablar algo que no está de acuerdo a la economía de Dios, ustedes retrasan la obra y estás retrasando a los santos. Todos tenemos que ser liberados de patinar sobre la superficie de la verdad divina y debemos cooperar con el Señor a laborar junto con Él para sumergirnos en las profundidades de la verdad de su maravillosa economía neotestamentaria. Es necesario que presentemos la verdad a los santos y ministremos a ellos impartiéndoles la verdad apropiada, el paisaje espiritual apropiado. Espero, hermanos, que son ancianos, los hermanos responsables, tienes que sentir esta responsabilidad, esta comisión que Dios les da. Para ser un anciano, un responsable, no es una cuestión de posición, no es algo que, yo soy alguien en la iglesia. Entonces, hermanos, no hagan eso. Es mejor que no tomes la delantera en ese tipo de actividades. Es mejor que tú lleves la responsabilidad porque tú tienes la carga de traer a los santos a la verdad al día en el recobro del Señor. Tienes que tener este sentido de responsabilidad de presentar la escena apropiada a todos los santos en tu localidad. De otra manera, ¿cómo vamos a dar cuenta a Dios? Como dijo Pablo, todo lo que sea provechoso yo les he presentado todo el consejo de Dios. Espero, hermanos, que no se tiren atrás del estándar de la verdad que el Señor nos ha dado. Si ustedes mismos se sienten que entienden, si no entienden, tienen que elaborar, tienen que
introducirse allí, tienen que zambullirse allí, bajen de la superficie, tomen la delantera en eso para que puedan sumergirse en esto. Y 5, como fieles seguidores del Señor Jesús, debemos ministrar las riquezas del Dios triuno, impartiéndolas en los demás y enseñar las profundidades de las verdades divinas. Y el último punto 5, es necesario que los ancianos pastoreen a los santos, conduciéndolos a experimentar las verdades en las Santas Escrituras de manera subjetiva. La verdad en las Santas Escrituras tiene dos aspectos. Una es el aspecto objetivo y la otra es el aspecto subjetivo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Esta es una verdad objetiva. Él hizo algo por nosotros. Y Él se levantó de entre los muertos. Esa es una verdad objetiva. Pero hay una verdad subjetiva en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que se refiere a la verdad que se relaciona íntimamente con nosotros, tales como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Permaneced en mí y yo en vosotros. Estas son verdades subjetivas. Son algo relacionado íntimamente con nosotros, en oposición a algo que Cristo hizo por nosotros en forma objetiva. Pero nosotros tenemos que conducir a los santos no solamente a las verdades objetivas, sino a las verdades subjetivas. Las verdades subjetivas dependen de la verdad objetiva. Por lo tanto, dice, las verdades contenidas en las Santas Escrituras pueden ser tanto objetivas como subjetivas para nosotros. Las doctrinas que son objetivas para nosotros tienen como propósito que las verdades lleguen a ser subjetivas para nosotros, y estas verdades, al ser subjetivas para nosotros, hacen posible que la iglesia sea producida. Para tener las experiencias subjetivas necesitamos la verdad objetiva. Si no conoces que Cristo se levantó de los muertos y se hizo espíritu vivificante, ¿cómo sabes? ¿Cómo puedes aplicar esto en forma subjetiva? ¿Cómo puedes tener el aspecto subjetivo de esa verdad y pueda ser incorporada a tu experiencia? Así es que todas las verdades objetivas son para las verdades subjetivas. Para la experiencia subjetiva, y las verdades subjetivas con la experiencia son para producir la iglesia. Esto es suficiente. Punto B. El Evangelio de Juan es un libro que trata sobre las verdades subjetivas. Todos estos versículos pueden leerlos, o en la tarde lean estos versículos. Ciertamente el Evangelio de Juan es un evangelio de vida y toca, por lo tanto, muchos de los aspectos subjetivos. Punto C. Es imprescindible que veamos la visión de la verdad del misterio hallado en el Evangelio de Juan. Este año, al gastar tiempo en este asunto del pastoreo, disfrutamos mucho y aprecio mucho el Evangelio de Juan, porque toca mucho el aspecto del pastoreo, especialmente el capítulo 21. Pedro le habla al Pedro que pastoree sus ovejas, sus corderos, y él es el buen pastor en el capítulo 10. En este libro de vida, en el Evangelio de vida, este es el Evangelio también sobre el pastoreo. Y nos presenta muchas verdades subjetivas. Y a fin de llevar a cabo el pastoreo, según lo que se revela en Juan 21, tenemos que ver la visión de la verdad del misterio en el Evangelio de Juan. Antes de poder venir al capítulo 21 de Juan, tienes que pasar por todo el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Los primeros 11, 12 capítulos son fáciles de entender. Lo más difícil de entender son los capítulos 14, 15, 16, más la oración del Señor en el capítulo 17. Pero esos capítulos son el corazón, son el meollo de todo el Evangelio de Juan. Y ahí, si quieres practicar el pastoreo en Juan 21, tienes que ver el misterio, la verdad del misterio en el Evangelio de Juan, que está escondido en esos 3 capítulos. Esos 3 capítulos tocan la verdad subjetiva, como el Dios triuno fue procesado y consumado para llegar a ser el espíritu de realidad, para unir, mezclar
e incorporarse con sus creyentes para producirlos como la casa del Padre, la vid del Hijo y el Hijo del Espíritu, para llegar a ser tal incorporación divino-humana. Tienen que ver esto. No pueden aplicar Juan 21 sin ver el contenido intrínseco de este misterio de la verdad en Juan 14, 15, 16. Estas son verdades subjetivas y tienen que abrir su ser, abrir tu corazón para que veas, para permitir que estas verdades puedan resplandecer en vosotros. Como nosotros, los creyentes, podemos ser unidos, mezclados e incorporados con el Dios triuno para llegar a ser el organismo como la casa del Padre, la vid del Hijo y el Hijo del Espíritu. Esto es solamente en este contexto podemos llevar a cabo la obra de pastoreo. Y el último punto, las verdades subjetivas tienen que, con su elemento constitutivo al espíritu y la vida divina, las cuales son su sustancia misma. Si carecemos del espíritu y de la vida divina, nos será imposible aprehender estas verdades. Tienes la verdad y la vida. Y el último punto, en términos prácticos y concretos, la vida de iglesia es producto del que nosotros hayamos experimentado las verdades subjetivas. Cuando experimentamos dichas verdades, la iglesia es producida espontáneamente. La meta es la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Queremos pastorear a los santos? Tenemos que ser constituidos con la verdad divina, especialmente para abrir y gastar tiempo delante del Señor, delante de la verdad y permitirle este espíritu maravilloso por la luz del espíritu y dejar que abramos nuestro corazón para que esta luz entre en nuestro ser y nos sature y llegamos a ser constituidos de la verdad, seres de la verdad, para que también podamos guiar a los santos que están bajo nuestro cuidado, también a que ellos entren a la verdad. Y el resultado es la iglesia, que llega a ser la columna y la base de la verdad para llevar el testimonio del recobro en la tierra. Y como conclusión, hermanos, quiero alentarlos que si están tomando la guía del recobro, busquen al Señor para gastar tiempo y laborar en la palabra, especialmente en los estudios vida, todos los mensajes de estudio vida. Tenemos, hermanos, tenemos horarios, un mensaje al día, son 1984 mensajes. Si puedes hacerlo en 5 años, o si es mucho, al menos 2 mensajes por semana, pero tienes que tener un horario para que puedas entrar en la verdad. Si tú estás tomando la responsabilidad en el recobro del Señor y no quieres retrasar a los santos, tú mismo tienes que ser constituido de una manera definitiva. No debes permanecer patinando en la superficie, sino que quieres hacerte un horario, hacerte un horario para que puedas meterte en la verdad de una manera regulada. Y también el hablar presente, al hablar al día del recobro del Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Queremos ser los que tienen el recobro presente del Señor para llevar este testimonio, para llevar el testimonio del Señor en esta era y podamos ser aquellos que lleguen a ser el cuerpo de Cristo que reciba al Señor a su regreso. Que oremos por un minuto con nuestros hermanos al costado.
Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Todavía tenemos casi 10 minutos. Espero que 20 hermanos vengan a profetizar y que cada uno de ellos profetice por 30 segundos. Por favor, vengan a los micrófonos rápidamente. Alabado sea el Señor. Hermanos, estoy muy tocado que la comida que comemos tiene consecuencias. Necesitamos suplir comida saludable o destruirá el estatus espiritual de los santos. Señor, gracias por la comida saludable. Al escuchar el mensaje, agarré 3 puntos. 1, nosotros necesitamos ser constituidos con la verdad, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Si no tenemos la verdad, no somos la iglesia. Segundo, necesitamos enseñar la verdad. Las iglesias necesitan estar llenas de la verdad. Y tercero, necesitamos pastorear a los santos, perfeccionar a los santos para que se metan en la verdad. Estas 3 cosas. Necesitamos la constitución, necesitamos enseñarla y necesitamos pastorear a los santos para meterlos a la verdad. El hermano Benjamín compartió de que el hermano Lee nos sacó de la gracia superficial objetiva a la realidad de la gracia. Y mencionó una enseñanza que surgió de salir como un pescador y ensuciarnos para contactar gente. Eso fue en el año 78. Muchos de nosotros fuimos a Berkeley y nos envolvimos en un montón de cosas necias y estúpidas. No necesitamos volver a eso de nuevo. El enemigo vuelve en ciclos y vienes a tratar de meternos esa basura de nuevo. Ya hemos estado ahí, hemos hecho esas cosas estúpidas. Así que debemos continuar adelante y meternos en la fe de la verdad. Alabado sea el Señor. Estoy tan contento esta mañana que sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es presentar la verdad a los santos. Y nuestra responsabilidad es hablar la palabra de Dios. Que cuando los santos vean la verdad, haya un clic dentro de ellos y esta verdad sea impresa dentro de su ser. Alabado sea el Señor. Señor, gracias al Señor por la verdad en su recobro. El recobro del Señor se funda en 4 columnas: verdad, vida, la iglesia y el evangelio. Por causa de la verdad tenemos la vida y esta luz viene a ser vida para nosotros. Y esta vida produce la iglesia. Y por medio de la iglesia tenemos el evangelio. La comisión de la iglesia hoy día es predicar el evangelio elevado. Y todo esto viene por causa de la verdad. Hermanos, ¿cuál es nuestro capital? Nuestro patrimonio es la verdad. El hermano Lee compartió en el 3er libro de entrenamiento a ancianos, el ser constituidos con estas verdades no es difícil, pero toma tiempo. Necesitamos ser aquellos dispuestos a consagrar tiempo diario. De otro modo, ¿en cómo progresaremos? Fui tocado por este punto. El verdadero ancianato es visitar a los santos, pastorearles y alimentarles y cuidar de ellos al hablarles acerca de la verdad. Si no estamos constituidos con la verdad, ¿con qué pastorearemos? La verdad es nuestro capital, nuestro patrimonio. Alabado sea el Señor por el recobro del Señor. El recobro del Señor se basa en 4 columnas: verdad, vida, la iglesia y el evangelio. Quiero compartir testimonio personal y mi experiencia de estar en la vida de la iglesia estos pasados años. Como joven, creciendo en el cristianismo por 11 años, nunca escuché la verdad en cuanto a nuestro espíritu humano. Un hermano me dio el libro de Espíritu Humano. Yo fui completamente dañado para el recobro del Señor por causa de la verdad del espíritu humano.
También tuve el privilegio de estar con hermanos que han sido un modelo, que se constituyen en la verdad y tienen el suministro de vida y fueron fieles en ministrarme ese suplir de vida. Hermanos, siento que tenemos la responsabilidad por causa de estos modelos, no meramente ir hacia atrás, sino ir hacia adelante en la verdad, la vida, la iglesia y el evangelio. Ir hacia adelante en el recobro del Señor. Vamos hacia adelante, sí, en la verdad, en la vida, la iglesia y el evangelio. Estamos aquí para ser constituidos con la verdad, con toda la verdad de hace siglos, la verdad de hace décadas y la verdad al día. Que seamos las columnas que corporativamente sostengamos esta verdad. No meramente hablemos esta verdad, pero caminemos en esta verdad, viviendo esta verdad, siendo el testimonio de la verdad. Alabado sea el Señor por la fe de la verdad. Todavía recuerdo cuando primero hice el clic de mi cámara. Escuché a alguien pintando el escenario precioso y la fe fue producida como resultado de la verdad. Esta mañana sucedió nuevamente, así que estamos todavía en el recobro. Alabado sea el Señor por los hermanos compenetrados que nos traen tal escenario, tal vista. Así que quiero ser uno que pinta la verdad del escenario maravilloso en el recobro del Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias que tú presentas la verdad a nosotros por medio de los que son diligentes, los que han sido diligentes en constituirse con esta verdad. Señor, nos damos a ti de manera fresca y nueva para ser constituidos con la verdad, que podamos traer a todos los santos a la verdad. Aleluya. Alabado sea el Señor, que por su misericordia podemos hacer el clic divino, podemos decir amén al recobro del Señor, podemos decir amén a las verdades altas, podemos decir amén al ministerio único. Doy gracias al Señor que envió al hermano Samuel a Canadá a un entrenamiento de vital en las pasadas semanas. Yo con otros 2 hermanos estoy en un grupo vital. Estamos tocando el deseo del corazón del Señor, siguiendo el ministerio único. Por causa de tiempo, solamente 15 segunditos. Necesitamos seguir al Señor para decir que hemos nacido y para dar testimonio en este mundo de la verdad. Necesitamos que el Señor nos llene por amor a la verdad, la búsqueda de la verdad. Fui tocado con Martín Lutero. Él dio todo por causa de que él tenía que conocer la verdad de cómo alcanzar paz con Dios. Nosotros tenemos que dar nuestra vida para aprender cómo venir a ser Dios en vida y naturaleza. Después de 4 mensajes, me levanto para decir amén. Nuestro Señor es todo inclusivo, todo suficiente y tan disfrutable. Él suple todas nuestras necesidades para la iglesia. Así que le tomamos como la gracia, la palabra y nuestra verdad. Quiero estar en el Espíritu todo el tiempo y en la palabra todo el tiempo. Fui impresionado con el modelo que el Señor nos dio para llevar a los discípulos a un ambiente donde el aire estaba muy claro para presentarle el escenario delante de ellos y preguntarles la pregunta. Así que Pedro dio un clic muy grande. Así que el Señor nos da un modelo de cómo pastorear a los santos. Alabado sea el Señor por tal mensaje tan claro esta mañana. Creo que estuvo lleno de luz. Creo que en esta luz vemos un cuadro claro de nuestra responsabilidad primaria como ancianos. Es decir, traer a los santos a la verdad. Siento que el enemigo fue expuesto esta mañana, oponiendo la verdad presente. Señor, nos paramos firmes por la verdad. Juan 18:36, para esto nací y para esto he venido al mundo, para testificar de la verdad. Juan 10:10, he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. La verdad es el contenido que explica la vida. ¿Ven ustedes, los hermanos? Aquellos que toman la delantera, lleno de Dios el Espíritu,
supliendo las necesidades de los hombres, todas. Muriendo al yo, compenetrándose de manera armoniosa, edificando la iglesia en cada localidad. ¿Ven ustedes a los hermanos? Aquellos que toman la delantera, constituidos con la verdad. Dios, en vida y espíritu, es la vista, la visión que tenemos, el panorama. Cuando nos mezclamos de manera corporativa, es la meta que compartimos. Todas nuestras cámaras haciendo clic. Vemos juntos la visión. Recobrando en el recobro las verdades altas que vemos. No más pequeños vagones que rechazamos. Nos movemos hacia adelante en la visión, usando las verdades altas. Moviéndonos hacia adelante en la visión, veremos las verdades más altas. Por favor, tomen un descanso y vuelvan a sus sillas a las 1:45.